Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, de momento no tengo estudiantes aquí en vivo. Sin embargo, ya saben que les dejo grabada la sesión para consulta y cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden comunicarse con su servidor. Bueno, pues el propósito de la sesión pues es analizar pues ya nuestra última unidad de nuestro módulo, que en este caso pues se denomina Perspectivas del Mundo Actual y Retos Económicos, Políticos y Sociales, en donde pues vamos a analizar situaciones que ya están muy enfocadas hasta nuestra época contemporánea. Como hemos podido ver a lo largo de las semanas pasadas, pues todos los antecedentes o todos los eventos que ocurrieron pues trajeron repercusiones y repercusiones que podemos ver hasta nuestros días, tanto elementos tecnológicos, elementos científicos, un cambio de pensamiento a raíz de los conflictos bélicos, modificaciones a las leyes, a la configuración territorial. Entonces todo esto pues prácticamente tiene sus consecuencias hasta nuestra época actual. Para poder dar continuidad a la sesión, les voy a compartir las diapositivas que les he preparado y vamos a ir dando seguimiento. Sin embargo, me interesaría mucho más en esta ocasión, pues profundizar en cuanto a las actividades integradoras, porque pues a partir de ellas, pues vamos a poder, bueno, las actividades pues sí tienen un poquito más de trabajo para estas semanas. Como les señalaba, pues la unidad que estaremos analizando el día de hoy se llama Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. ¿Sí? Bueno, ya aquí en las diapositivas, como tal, pues ustedes si requieren leerlas con detenimiento, darles una revisión, pues con toda confianza pueden ir pausando la sesión para que puedan darle una lectura a detalle. Bueno, entonces comenzamos, que el propósito pues es analizar los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente pues nosotros día con día en este mundo actual pues nos seguimos enfrentando a situaciones que se tienen que tomar en consideración. ¿Para qué? Para garantizar pues una vida plena, una vida este, eh, digna y de esta manera pues atender a todas las necesidades, no solamente de la nación en donde nosotros vivimos, sino a nivel mundial, ¿sí? Y recuerden que todos estos elementos pues van enfocados dentro de los ámbitos sociales, políticos y económicos. Bueno, son bastantes temas los que tenemos que analizar esta semana. Sin embargo, nada más les voy a dar como que en este caso, pues los elementos principales. Ya ustedes pueden leerlos posteriormente con más detenimiento en la sesión. Entonces tenemos como el número 1, conformación del nuevo equilibrio económico mundial, la organización política del mundo, las fronteras y los espacios de soberanía, el desarrollo científico y tecnológico y los nuevos desafíos mundiales. ¿Sí? En este último tema, sí tomen muy en cuenta que, por ejemplo, hablamos de los derechos, la inclusión, la exclusión, las diferencias sociales, la desigualdad, la justicia, la equidad, la libertad en cuestión de toma de decisiones, el desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces vean que estos son principalmente los elementos que vamos a estar analizando. Sin embargo, los desafíos pues son muchísimos, muchísimos más. Pero pues sería conveniente que nosotros nos enfocáramos en estos, porque ya de aquí se diversifican, pero sin embargo, si nos dedicáramos a analizar solamente desafíos, pues encontraríamos bastantes más y tomando en cuenta pues también el país al cual nos referamos, ¿no? Bueno, entonces comenzamos de una manera breve, solamente señalando
que la hegemonía estadounidense pues se refiere a esa influencia que tiene Estados Unidos a nivel internacional, tomando en cuenta que es una de las principales economías. Y tenemos un poder económico que es el de los más estables a nivel internacional. Tenemos el poder ideológico, el poder militar, el poder financiero, en donde nosotros podemos apreciar que pues a este país pues muchas de las personas que viven en otras naciones pues pretenden migrar en una búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Por ese poder económico que tiene, ¿no? Y no nada más las personas, también muchas naciones pues se han visto en la necesidad pues de solicitar préstamos también a esta nación con la finalidad pues de satisfacer las necesidades de de sus propios nacionales, ¿sí? Bueno, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la existencia de tres potencias mundiales, que son Estados Unidos, que es Japón y Alemania, tomando en cuenta a Estados Unidos como una potencia en el ámbito tecnológico, en el ámbito económico y también, bueno, en cuestión militar, ¿sí? Sin embargo, pues también tenemos otras potencias importantes como lo son Japón y Alemania. Japón, pues tomando en consideración que es una de las naciones que genera más tecnología y también es una de las naciones que exporta a nivel mundial. Alemania, pues con ellos tenemos que se dedican principalmente también a la tecnología, pero también a la minería, ¿no? A los minerales. Y también sus ventas o exportaciones son a nivel internacional. Es importante que que nosotros cuando hagamos nuestra tarea y tomemos en consideración a las potencias mundiales, nos refiramos exclusivamente a las que nos señalan los contenidos de la semana, ya que si buscamos también más información en Internet, pues nos vamos a dar cuenta que la información sí varía, ¿no? Y vamos a encontrar otros países, por ejemplo, a Rusia. Sin embargo, pues en este caso, pues sí nos vamos a guiar más con relación a el contenido de la semana. Existen otras potencias emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Potencias que tienen una economía, que van creciendo y que en algún momento pues pueden llegar a convertirse a potencias mundiales. Entre ellos pues tenemos a Brasil, a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son potencias pues que tienen un desarrollo económico, que tienen población joven para trabajar, que tienen recursos naturales, recursos minerales, que tienen recursos marítimos también para poder este, generar o producir sus propios productos o las materias primas que requerirán para ellos. Tomemos en cuenta que muchos países pues son pobres también, puesto que la posición en la que están a veces no les permite un buen desarrollo, porque no tienen mar, porque no tienen riqueza en su subsuelo, porque no tienen espacio dentro de su territorio o un clima propicio para el cultivo o para el desarrollo de la agricultura. Entonces, pues vemos que estos países en verdad lo tienen y esto indica que se encuentran en constante crecimiento y que también en algún momento pues pueden ser potencias mundiales, ¿sí? Bueno, tenemos retos globales, pues pueden ser bastantes, ¿no? Tenemos este, el tema del desarrollo económico. Tomemos en cuenta que mucho de lo que pretenden las naciones, pues es esta parte, la solvencia económica. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que prácticamente un sistema capitalista pues se mueve a raíz de la venta, de la compra y venta de productos y servicios. Y también tenemos que la mayoría de los países comercia a nivel internacional, se generan tratados internacionales con la finalidad de llevar tanto productos como servicios a otras naciones. Sin embargo, tomemos en cuenta que no todas las naciones tienen la misma economía. Hay naciones mucho más pobres, hay otras mucho más ricas, hay unas y hay naciones pues que se quedan en el rezago puesto que los países van a comerciar únicamente con quien tenga las posibilidades económicas, ¿no? Entonces,
Ante esta situación, pues nosotros vemos uno de los retos, pues prácticamente son los recursos que tenemos. Cada vez nos estamos acabando más los recursos de nuestra tierra y esos recursos pues cada vez son más limitados. Hay recursos renovables y hay recursos no renovables. Los recursos renovables son los que podemos reutilizar. Los recursos no renovables son los que una vez terminándose ya no existen más. Quizá existirán más en el universo, pero no en nuestro planeta, ¿no? Entonces aquí vemos características importantes, como son la disponibilidad del elemento clave y la proyección a futuro. Entonces, la disponibilidad, pues es pues lo que tenemos del recurso que empleamos, ¿no? La existencia que haya en la Tierra. ¿Lo hay o es escaso? El elemento clave es lo que nosotros utilizamos para qué, para la generación del producto que vamos a vender o que vamos a comerciar. Y la proyección a futuro es cómo nosotros podemos hacer para que ese recurso pudiera permanecer mucho más tiempo en la Tierra, pudiera existir, para que también más generaciones pues puedan hacer uso de ello, ¿sí? No debemos olvidarnos de que aquí hablamos de lo sustentable y lo sostenible. Cuando hablamos de lo sostenible es que ese recurso exista de forma constante, ¿no? Que no los terminemos, que no lo extingamos. Y cuando hablamos de lo sustentable, es hablar de que nosotros como personas debemos de tomar en cuenta que no somos los únicos en la Tierra, en este planeta, sino que también van a venir otras generaciones, hijos, nietos, que también querrán disfrutar de los recursos que hoy tenemos, ¿sí? Aquí en este tema, hablando de los conflictos, vemos que a la fecha pues existen conflictos territoriales con las naciones. Recordemos que a lo largo de la historia teníamos un elemento primordial que era el expansionismo, que era el causante de las guerras, ¿no? De que los países quisieran tener el poder o generaron ese poder para conquistar otros territorios. Entonces aquí vemos que pues muchos países se pelean por un mismo territorio y aquí tenemos varios, contra Cuba por Guantánamo, Reino Unido contra España por Gibraltar, Rusia y Ucrania se pelean por Cachemira, Israel y Palestina pelean el mismo territorio, la India contra Pakistán con Cachemira, Reino Unido contra Argentina con las Islas Malvinas, Estados Unidos contra Mauricio por el archipiélago de Chagos y Vietnam, Taiwán y China por las Islas Paracel, ¿no? Entonces vemos que muchos de estos territorios, pues a la fecha siguen en conflicto. Por ejemplo, si hablamos de Cuba, con nada más un ejemplo, ¿no? Porque si no, pues nos tardaríamos demasiado. Si hablamos de Cuba con Estados Unidos, pues Cuba le dio a Estados Unidos en préstamo o como en renta, digámoslo de alguna manera, este territorio de Guantánamo, creo que es una isla, si no mal recuerdo, este territorio de Guantánamo. Estados Unidos ocupó ese territorio e instaló una base militar, ¿no? Pero posteriormente Cuba ahora pues reclama ese territorio, pero Estados Unidos pues ya lo ocupó, tiene bastante tiempo en ocuparlo, y a la fecha pues está dominado por Estados Unidos y Cuba no ha podido recuperarlo. Entonces Estados Unidos, por el tiempo que lleva ya ocupando ese territorio, pues ya prácticamente se lo ha estado como que apropiando, ¿no? Entonces Cuba hasta la fecha sigue queriendo recuperar este espacio. Entonces, situaciones como estas vamos a encontrar en los conflictos territoriales. Sin embargo, pues ya habíamos mencionado que la ONU pues siempre es fundamental para estas relaciones entre las naciones, pero aquí es importante que nosotros tomemos en consideración que la ONU también protege a los derechos humanos, tiene como base fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y en donde se establecen pues bastantes derechos, los cuales se tienen que tomar parte de esta organización. Entonces, pues también con relación a las naciones para procurar o para que estos países no entren en guerra, pues también les emite algunas recomendaciones y también influye
uno para poder resolver esas controversias o esos conflictos entre países con la mayor paz y armonía posible, ¿sí? Y a los ojos de la luz. Vemos que, bueno, también dentro de nuestro mundo, pues, ha tenido bastantes beneficios con relación a los avances científicos tecnológicos. Aquí, si quieren, pueden hacerle una pausa para ver la diapositiva, en donde podemos ver que muchos de los descubrimientos o avances que se generan durante la Segunda Revolución Industrial, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pues entonces todos estos pues han sido benéficos, ¿no? Benéficos en el sentido de que nos hacen la vida cada vez más fácil y pues cada vez tenemos avances pues muy, muy importantes que nos hacen la vida que pues fácil, pero también pues la parte de la medicina, sistemas informáticos, de los retos que enfrentamos que enfrentamos como, ¿no? Pues tenemos el tema de la inclusión. ¿Qué quiere decir la inclusión? Pues es que todas las personas tengan las mismas oportunidades y el gobierno, o en este caso el Estado, que es un sinónimo de Estado también, pues tiene la finalidad de que se promueva ese bienestar y esa protección social. ¿Y cómo? Pues mediante las leyes, ¿no? este, que, que dentro de esto pues no exista la pobreza, la indigencia, no exista la desigualdad, que se protejan los derechos humanos, que se protejan los derechos de los trabajadores, que no haya discriminación, que todos tengan los mismos recursos, que haya participación y sobre todo también pues que todos tengamos una buena calidad de vida, ¿sí? Bueno, y pues si hablamos de la exclusión social, pues es un elemento pues totalmente negativo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente podemos ver que esto es la exclusión o la segregación o no tomar en consideración o discriminar a aquellas personas pues que se encuentran en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros, los indígenas, las personas que no tienen trabajo, las personas que están en la cárcel, las mamás solteras, los jóvenes con enfermedades físicas, etcétera. Sin embargo, pues nosotros vemos que esta parte de la exclusión corresponde solucionarla, no nada más al gobierno, sino también a nosotros como personas, a la sociedad en general e incluso a las instituciones. Bueno, y también pues vemos otra desigualdad, ¿no? De lo que hablábamos, pues la desigualdad económica. Sabemos que no todas las personas tienen las mismas condiciones, sin embargo, también no debemos de discriminar. Hay muchas personas que también la calidad de vida va en atención también a la cantidad de salario que podamos nosotros percibir. También va en función al trabajo que nosotros desempeñemos. Entonces sabemos que la distribución económica a nivel internacional pues no es equitativa, sin embargo también debemos de tomar en consideración que este tema pues siempre está en, siempre se está tomando en cuenta porque, pues, ¿qué pasa? Pues los trabajadores, pues, requerimos un mejor sueldo, requerimos mayores prestaciones, requerimos más, un trabajo mucho más, con mucho mejores condiciones. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de trabajos, pues nosotros nos damos cuenta que muchas de las personas por el mismo trabajo pues no ganan lo mismo, ¿no? Hay otras personas que pues por el ser o mujer, pues a lo mejor por el mismo puesto pues ganan mucho menos. Bueno, vamos a dar continuidad. Bienvenida Marcelina a la sesión. Entonces, pues Gracias, vemos. profesor. Ok, muy bien, excelente. Qué bueno que ya estás aquí. Gracias. Ok, bueno, entonces continuamos con la sesión que ya estaba un poquito más avanzada en el día de hoy. Y bueno, nos referimos a la parte de la justicia y la equidad en las relaciones de consumo.
¿sí? Bueno, tomemos en cuenta que las relaciones de consumo pues también se refiere a esta parte en donde todos podemos ser consumidores o proveedores. ¿Qué quiere decir ello? Que todos podemos vender, pero también todos podemos comprar, ¿sí? Aunque sabemos pues que esta parte pues sí, sí la podemos diferenciar mucho con relación a nuestros ingresos. No todas las personas podemos comprar artículos de X calidad. ¿Por qué? Porque nuestra economía es totalmente distinta. ¿Qué quiere decir? Que no todos ganamos lo mismo y las oportunidades pues no son lo mismo, ¿no? Entonces, pensemos tan solo, a lo mejor en cuestión educativa, pues están las escuelas de carácter privado, ¿no? Pero yo como persona con mi sueldo, a lo mejor yo no puedo acceder a una educación privada cuando mi sueldo no me alcanza para pagar una colegiatura, ¿no? Pero sí me da pero el gobierno tiene la finalidad de ¿qué? De darme ese servicio. Entonces, he aquí que la situación con relación a la disparidad de recursos económicos, pues es un reto también que podemos encontrar no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Otro de los temas que tenemos también, pues es el de la participación ciudadana. El gobierno como tal, pues tiene que hacer que todos como personas, pues participemos dentro de las elecciones populares en los distintos niveles de gobierno, ya sea en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, y participamos a través de ¿qué? De la emisión de nuestro voto, ¿no? Tomando en consideración el candidato o el partido que sea de nuestro interés. Ya este punto ya tocábamos hace un ratito, que es el desarrollo sustentable, en donde hablábamos prácticamente pues que todo lo que nosotros ocupamos pues viene de la naturaleza. La parte de la producción, los productos que nosotros utilizamos vienen de la naturaleza. La parte tecnológica, pues también la generamos a raíz de los recursos minerales, el procesamiento de elementos que tenemos y finalmente, pues hacemos uso de ello, ¿no? Y entonces, pues nosotros como personas, pues debemos de ver que debemos de vivir de una manera mucho más racional de los recursos. ¿Para qué? Para que estos, pues, duren mucho más tiempo y que, como lo señalábamos, pues futuras generaciones, pues puedan disfrutar de ellos. Y pues no debemos olvidarnos que como personas, pues siempre requerimos una calidad de vida y el gobierno como tal también está obligado también a garantizarla. Una calidad de vida a lo mejor no quiere decir que tengamos grandes lujos, ¿no? Sino que tengamos pues un bienestar emocional, que tengamos pues una riqueza material o un bienestar material. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como tal pues tenga un sueldo, que tenga una casa, que pueda tener un carro, ¿no? Salud, o sea, que a pesar de que no tenga dinero, pues tenga esta parte de poder atenderme, ¿no? En caso de tener alguna enfermedad, que tenga acceso a estos servicios, que tenga el tener trabajo también es importante, ¿no? A veces cuando uno no tiene trabajo, pues se siente triste, se siente desprotegido, se siente, pues también tiene uno, pues una autoestima baja. Y cuando uno tiene trabajo, tiene salario, puede solventar sus necesidades, pues entonces viene una estabilidad emocional. Como personas, pues tenemos derecho a tener una familia, a tener amigos, a pertenecer pues a grupos, ¿no? En la seguridad, pues también el hecho de que nadie se pueda meter a nuestra casa sin permiso, el hecho de que podamos caminar en la calle sin mayor problema, que podamos pues salir, pues viene también siendo parte de nuestra calidad de vida y ser parte de la comunidad, que te reconozcan en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, que seas conocido también en tu grupo de amigos. Bueno, eso refiere principalmente a esa calidad de vida a la que nos referimos. Sin embargo, pues sabemos que en muchos casos no todos esos elementos se cumplen, ¿no?
Pensemos ahora en una situación, por ejemplo, las personas que están muy alejadas o que viven hasta la sierra, a veces no hay la buena salud porque no hay ni el dinero ni las instituciones de salud. Seguridad, a veces, pues también hay zonas en donde no las hay, ¿no? Hay cuántas personas viven pues sin casa, viven rentando, cuántas personas no hay desempleadas. Entonces vemos que esta calidad de vida pues a veces pues está también, significa un desafío, no nada más para nosotros, sino para el gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, antes de pasar aquí al foro aprendiendo, pues a ver, voy a platicar un ratito aquí con Marcelina. A ver, Marcelina, Dígame, profesor. ¿cómo te fue en tus actividades de la semana? Me fue bien. Ok, Sí, me fue bien. Me parece que sí. ok, muy bien, excelente. Sí, ya vi una mejora con relación, bueno, en tus trabajos. Sí vi que estuviste aplicando las recomendaciones también de las sesiones y sí, y me parece que este, pues las actividades que realizaste, pues sí cumplieron con las características señaladas por la rúbrica. Entonces, pues sigue con esa atención a las indicaciones, a los materiales de apoyo, y yo creo que vas a tener un excelente resultado al final. Ok, Gracias, bueno. profesor. Pues, a ver, entonces, pues vamos a pasar entonces a la parte del foro aprendiendo y a partir de ahí nos iríamos a lo que serían las actividades integradoras. Bueno, entonces vuelvo a compartir la pantalla para ir dando seguimiento. En esta ocasión, pues, el foro aprendiendo nos habla acerca de que reflexionemos acerca de los desafíos de nuestro mundo actual. A ver, aquí está. Dice, reflexiona sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales. A ver, ya se puso mi pantalla negra. Un segundito. Ahí está. Reflexiona sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo y comenta con tus compañeros. ¿Qué desafíos se enfrenta el mundo? ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué? ¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida y por qué? ¿Conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar los retos mundiales y cuáles? ¿No? Sí les invitaría a participar en este foro. Yo sé que la mayoría pues no ha ingresado a estos. Recuerden que pues es fundamental porque a partir de ellos pues nos retroalimentamos, compartimos experiencias, conocimientos y este foro pues nos va a permitir también que tomemos algunas ideas para nuestras tareas, ¿sí? Desafíos podemos encontrar pues muchísimos. A ver, Marcelina, ¿qué desafíos o qué problemas podemos encontrar a nivel mundial? Principalmente la pobreza y la desigualdad. Pienso yo que son principales esos dos. Muy bien, excelente. Y son de los que estuvimos tocando ahorita, ¿no? Aunque hay muchos más, ¿no? Podemos encontrar tan solo el calentamiento global, la contaminación del suelo, del agua, del aire. Podemos encontrar también, pues, la escasez del agua, ¿no? Más de los que viven en las ciudades. ¿Qué más podemos encontrar? También, pues, la falta de empleo, podemos encontrar la marginación, hay muchos desafíos, la inseguridad que nosotros vivimos. Inclusive, si nosotros hablamos acerca de lo que es la pandemia,
pues también se vuelve un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente perdió su vida, perdió a familiares, mucha gente perdió sus empleos, les cambió la vida y hablamos en todos en los ámbitos políticos, económicos, sociales. Entonces, esos desafíos podemos encontrar muchos. Sin embargo, yo creo que aquí cuando nos pregunta cuáles son los que consideras más importantes, yo creo que aquí sería conveniente que tomáramos en cuenta el que a nosotros pudiera afectarnos más. A lo mejor yo sí tengo, sí tenemos trabajo, ¿no? Pero quizá el trabajo que tengo pues no me alcanza para cubrir todas mis necesidades. O sí tengo trabajo, pero resulta de que vivo en la ciudad y aquí me falta el agua casi toda la semana, ¿no? O pues sí tengo, pues no vivo mal a lo mejor, pero resulta que vivo en una de las zonas más inseguras del país. Entonces ahí vemos, yo creo que ahí pudieran ustedes tomar en consideración la que a ustedes más o les puede perjudicar, ¿no? ¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida? Aquí, pues tomen en consideración también, ¿no? También tomar en consideración los desafíos primeramente que tenemos y cómo estos nos afectan. Quizá a lo mejor yo quisiera tener a mi hijo en una escuela, ¿no? En una X escuela que yo considero que es buena, pero si no me alcanza mi economía para poder pagarla, pues ya no estoy, me está afectando, ¿no? Si yo, pues sí, pues a lo mejor, pues sí vivo pues no puedo salir ni tranquila a la calle, ni tranquilo a la calle. ¿Por qué? Porque la delincuencia de la zona en donde vivo pues es demasiada, o a cierta hora del día ya no puedo, ya me tengo que encerrar y ya no puedo salir. Entonces ahí ustedes chequen qué aspectos pueden ser los que se ven afectados, en los que se ven afectados a raíz de esas situaciones, que tenemos nosotros día con día, ¿sí? Acciones que lleva a cabo México para enfrentar esos retos mundiales. Retos mundiales, pues son, pues, contaminación, tratados internacionales, ¿qué más podemos? Inseguridad, delincuencia organizada, ¿no? Pobreza. Entonces, ¿qué hace México? Aquí hay una agenda que si pudieran investigarla, hay una agenda era la Agenda 2030, creo, si no mal recuerdo. A ver, ahorita la investigo. Agenda 2030, en donde también ustedes pueden encontrar eh, algunos otros datos con relación a esos desafíos que hace México. Creo que sí. A ver si me da aquí. Agenda para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, pudieran investigar un poquito acerca de esta agenda. Creo que en internet hay algunos videos en donde se pueden ver algunos avances con relación a lo mejor a la marginación, avances con relación a la educación, avances con relación al rescate de las áreas naturales, etcétera. Entonces, aquí está, es la Agenda 2030, en donde pueden ustedes ver algunos desafíos que tenemos y que se plantean a nivel internacional. Y México, pues, está dentro de esta agenda. Entonces, veamos que de esta agenda, pues, se trata de mejorar muchos aspectos, ¿no? Acabar con la pobreza y el hambre, asegurar que los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera, fomentar las sociedades pacíficas, implementar una alianza global, proteger el planeta. Entonces vean esta Agenda 2030 en la que México también es parte de estas actividades y pueden también ustedes encontrar información. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces dice, y aquí pues son las acciones que México lleva a cabo. Entonces,
Aquí recuerden siempre que las reglas de la netiqueta, siempre mantener la cordialidad, el respeto en todo momento, también pues ser eh, escribir pues con la mayor claridad y precisión posible, ¿sí? Bueno, y continuamos ahora con las actividades, tenemos las actividades formativas. Tenemos la actividad número 5 que se llama El Mundo Actual, la actividad número 6, el Mundo Actual 2, y tenemos una actividad socioemocional. Acuérdense que las actividades socioemocionales pues son las fichas Constrúyete que ustedes que tienen que leer, tienen que hacer actividades y posteriormente responder el cuestionario socioemocional. Para que aquí sería conveniente señalarles que cuando ustedes estén aquí ya estén aquí en esta semana 3, al término de la semana 3 se les pide que ustedes contesten una pequeña encuesta acerca del módulo y de la semana y de su asesor para que puedan visualizar la semana 4. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 10. ¿Sale? Si ustedes no opinan, no van a poder visualizar el contenido de la semana número 4. Entonces, sí, una vez que terminen, antes de terminar la semana, perdón, pues hagan estas dos actividades, ¿sí? Estas son obligatorias. Y ahí déjenme algún comentario. Si les ayudo, si no les ayudo, si no queda claro algún tema, etcétera. Entonces, recuerden, actividades formativas, tenemos dos, y la actividad socioemocional. No se olviden que las actividades formativas sí tienen peso sobre su calificación, y la actividad socioemocional, creo que entre las dos valen un 10%, entonces es un poquito más de lo que vale una actividad integradora. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos a la primera tarea integradora que se llama Potencias y Conflictos y después a la actividad que se llama El Mundo Actual. Para ello les preparé algunos materiales que sería conveniente revisar. Y en este caso, no se olviden de darle lectura a lo que sería la rúbrica, ¿sí? La rúbrica siempre la van a encontrar en el apartado de hasta abajo de donde están las indicaciones, van a encontrar ahí este elemento que es fundamental para cada tarea. ¿Cómo se evaluará? Mediante la siguiente rúbrica. ¿Y qué nos dice la rúbrica que vamos a hacer? Primeramente, vamos a elaborar un mapa mental en el que desarrollemos clara y completamente los elementos, características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de los recursos estratégicos. En un párrafo describe claramente las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Pon énfasis en un conflicto elegido y sube el documento a la plataforma. Ok, en un momentito más hablaremos acerca de estos elementos. En el actitudinal, pues envía a hacer uso de un procesador de textos, atender a toda la totalidad de las instrucciones y entregar en tiempo y forma y conforme la nomenclatura correspondiente. En lo comunicativo, ser claros, coherentes, no tener faltas de ortografía y también atender a las reglas de la netiqueta. Y si nosotros identificamos perfectamente todos los elementos solicitados por la rúbrica y todo esto atendiendo a una información clara y precisa, pues vamos a ver que dentro de nuestro pensamiento crítico, pues vamos a darnos cuenta de la conformación del equilibrio económico, de las potencias mundiales, de las potencias emergentes, y también nos daremos cuenta acerca de las acciones que se llevan a cabo para fomentar una convivencia pacífica entre las naciones, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan, de acuerdo a lo que yo les recomiendo aquí en el material que les elaboré, que es y aquí ven ustedes todas las indicaciones. Lo primero que pueden hacer ustedes para este mapita mental es hacer uso de una página que se llama goconquer.com. Sí, esa página de goconquer.com es bastante buena y en ella pueden ustedes trabajar para hacer mapitas mentales sin necesidad de tener tanto que estar haciendo cuadros de texto, ¿sí?
Entonces, a ver, le damos, podemos dar, darle clic aquí solamente a la página, o si no, también copiar el enlace, y después, pues, llevarlo a nuestro navegador y pegarlo. ¿Está? Aquí está. Y les decía que dentro de este pequeño, de esta pequeña aplicación, ustedes pueden ir dando seguimiento a a ver, a la realización de esta actividad. Número 1, ¿qué nos dice? Mapa mental. Ok, a ver, a ver. Elaborar el mapita mental, ¿sí? Mapita mental tomando en consideración, a ver, mostrando las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, un conflicto territorial y los recursos estratégicos, ¿sí? Bueno, aquí está el entorno de goconquer.com. Ya nada más nosotros le vamos a colocar el crear, y aquí tenemos el entorno. Aquí ya me aparece, esto no me salía antes. A ver. Bueno, a ver, déjenme darle a actualizar. Bueno, a ver, no me deja ahorita. Ya estaba yo listo para trabajar aquí en GoConquer, pero bueno, no me está permitiendo el acceso. ¿Sale? Bueno, si nosotros estamos, a ver, creo que ya está. Bueno, a ver, le ponemos nosotros. Pero no me da más. A ver, bueno, si no nos deja, lo podemos hacer a través de nuestra, bueno, esta página es muy buena, ¿no? Pero pues si no nos deja, pues no vamos a prescindir de ella tampoco. Entonces, podemos hacer esta actividad también a través de de nuestro procesador de textos, que es de Word, en donde primero pues vamos a hacer nuestro mapita mental. Para ello, recuerden que dentro de Word tenemos una aplicación que se llama Smart Art. En esa aplicación podemos nosotros ir haciendo nuestro mapita mental. Ahorita nada más que abra y él abra el área de trabajo, ya les voy a indicar más o menos cómo. Y aquí vamos a insertar nuestros elementos. A ver, vamos a colocar el Smart Art. Después de esto, pues vamos a dar a elegir la opción. En este caso, pues acuérdense, es un mapita mental el que tenemos que realizar. Pues podemos colocar. A ver, déjenme ver. Pues alguno de estos elementos que tenemos por aquí. A ver, yo elegiría, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Tengo mi tema, que es Bueno, primeramente tendría que colocar las potencias mundiales, ¿no? Potencias. Ahora me está fallando el Word, no quiere escribir. A ver, veamos si ya reaccionó. Tampoco. Tiene frío. Pues no quiere, mira. Ya se trabó. A ver, tú, PowerPoint, sálvame, de favor. A ver. Bueno, aquí es lo mismo. A ver si no funciona uno, funciona otro.
Le ponemos nosotros insertar. Aquí tenemos el Smart Art. Tenemos la opción también. Por ejemplo, elegimos el que nosotros queramos y le podemos aceptar. Ahí está. Por ejemplo, tenemos a las potencias mundiales. Tenemos otro que son economías emergentes. Tenemos el conflicto territorial. Y tenemos los recursos estratégicos. Todos estos son los elementos que debe de llevar nuestro mapa mental. El tema puede ser el de potencias y conflictos, el que nosotros le querramos poner. También aquí no nos señala como tal algo en específico. Y a partir de ahí podemos partir para colocar nuestra información. Esto es lo esencial, ¿no? Sin embargo, también aquí ya no les puedo poner un poco más porque si no ya estaría resolviendo la tarea. Pero recuerden siempre, el de las potencias mundiales, nuestros recursos de la semana señalan que son 3. ¿Cuáles son esas potencias mundiales? ¿No? De las economías emergentes, tenemos nuestros recursos de la semana nos señalan que son 5. ¿Cuáles son esas naciones que son potencias emergentes? Aquí ya podríamos colocar nuestro cuadrito de texto, país 1. A ver, escribe, ya se trabó también. Aquí, entonces, debemos de nosotros de ir dando a conocer la información. El país 1, el país 2, el país 3, el país 4 y el país 5, ¿no? Y aquí, el país 5. Aquí están. Entonces, todos estos que vamos a ir nosotros identificando a los países, les tenemos que añadir también la parte esta de las características. O sea, no nada más es identificar al país, sino señalar también sus características. ¿Vale? Entonces, ahí están, ¿no? Aquí pues podemos utilizar flechitas, lo que nosotros queramos. Bueno, aquí sería como que pues un poquito más complicado. En el goconquer.com pues es mucho más sencillo hacer todas estas cosas. Entonces, y nos da pues un diseño mucho más profesional porque pues está como que más enfocado a la realización de este tipo de materiales. En las potencias mundiales también, acuérdense, son 3, pero tenemos que poner sus características. El conflicto territorial, aquí ustedes lo tienen en las diapositivas que les estoy dando a conocer. Ustedes lo pueden, el conflicto territorial, ustedes lo pueden ver lo pueden consultar aquí en este documento en PDF. Descargan checan los conflictos que hay. Por ejemplo, aquí los tenemos, los conflictos territoriales, aquí están. Estados Unidos contra Cuba, Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, India contra Pakistán, Reino Unido contra Argentina, Estados Unidos contra Mauricio, Vietnam contra Taiwán. ¿Sí? Aquí la información que van a encontrar en el PDF no va a ser suficiente para hacer la siguiente actividad. Sin embargo, ustedes se van a dar a la tarea de investigar. Aquí en el mapita mental nada más les dice que lo mencionen. ¿Qué más dice? A ver, déjenme ver. Dice, un conflicto territorial, nada más, características, nada más, datos relevantes, ¿no? Pero no menciona nada más, pueden colocar unas 3 características y sería suficiente. Recursos estratégicos, aquí acuérdense, en los recursos estratégicos también hablábamos este es el tema, hablábamos del concepto que son la disponibilidad del elemento clave, la proyección a futuro y los elementos que nosotros podemos encontrar. De aquí pudieran hacer ustedes nada más rescatar lo más importante y colocarlo aquí en su mapita.
¿sí? Entonces, aquí está, recursos estratégicos. Esos son los 3 elementos. Vean que no es nada difícil. Potencias mundiales, ahí ustedes lo pueden sacar de, a ver, ¿dónde está? Déjenme, a ver, aquí está. Aquí está, temas. Aquí está, para hacer esa tarea, necesitan leer conflictos territoriales, recursos estratégicos y ¿qué más? Y potencias emergentes, nada más. Son estos 3 temas que ustedes, documentos en PDF, que ustedes estarían empleando para esta primera parte. A ver, veamos si ya reaccionó. No, y no me dejó. Profesor, para Sí. potencias mundiales, entonces son esos 3 PDFs. Ajá, nada Ok. más hay que, potencias mundiales, ahí hay que revisarlas. Lo que señalaba hace un ratito era que con relación a las potencias mundiales, si investigan en fuentes diversas, se van a encontrar con otros países también, y otros documentos señalan otras también potencias mundiales. Entonces, yo lo que sugeriría sería que revisen esta parte de los documentos únicamente que vienen aquí en la plataforma, para que la tarea la realicen ustedes y que salga con base en los documentos que ustedes tienen aquí ¿cómo se llama? En sus documentos de plataforma, ¿no? Perdón por repetir. Aquí están entonces, potencias mundiales. Sí, son 3, me parece. Hegemonía, aquí está también. Es que aquí tenemos también. Tomen en cuenta que son 3. Aquí les menciona, primero les menciona una. Aquí la tenemos, pero luego les menciona otras 2 más. Sí. ¿Sale? Aquí tenemos las potencias emergentes. Ajá. Por aquí y aquí están toda su información. Entonces, Sí. no dejen de leer este tema de las potencias. Aquí están recursos estratégicos y aquí está conflictos territoriales. En el siguiente punto nos habla acerca de, dice, escribe en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Esto va a ser, pero ya por separado, esto va a ser, pero tomando en consideración el conflicto territorial que ustedes hayan señalado en su mapita mental. Yo elegí el conflicto territorial a ver, veamos un conflicto. Yo elegí el conflicto territorial de Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo. Entonces, de eso voy a hablar en mi siguiente punto, que me dice, escribe un párrafo sobre las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que los territorios, a pesar de que las naciones estén en conflicto, pues siempre mantienen pues lazos de amistad. Siempre mantienen ser diplomáticos, ser respetuosos, a pesar de que estén en conflicto, ¿no? Entonces, aquí ustedes tendrían que investigar en otras fuentes de consulta, no precisamente en la plataforma, sino investigar en otras fuentes de consulta de qué manera, por ejemplo, Cuba en este caso, mantiene unas relaciones de amistad con Estados Unidos. ¿Por qué no hay guerra entre Cuba y Estados Unidos si se están peleando por el mismo territorio? Entonces, ahí sería que investigaran nada más esos aspectos y los plasmaran de manera breve. Entonces, por eso les digo la recomendación, para poder lograr generar un buen argumento, es necesario investigar sobre el tema, procura hacerlo en fuentes confiables y no copiar el texto, lee, comprende y escribe haciendo referencia a la manera en que los países que elegiste, que se encuentran en conflicto, mantienen relaciones de paz y diplomáticas a pesar de que tengan diferencias por tener un territorio en conflicto. Sugiero un párrafo de unos 7 renglones. Y luego enlistar las fuentes de consulta. Ya saben que las fuentes de consulta pues son aquellas que son fuentes confiables y colocar su nomenclatura correspondiente. ¿Vale? Entonces, Marcelina, no sé si tengas alguna duda con respecto a esta tarea. No, profesor, hasta ahorita no, gracias. Y no reacciono.
De ese programa hay que registrarse y todo para tener ese Sí, programa. ajá, sí, te registras con una cuenta de Facebook, con ¿Es, con un correo, con la que tú quieras. Nada más es que gratis? sí, tiene, bueno, tiene su, ¿cómo se llama? Su opción de compra, pero pues es gratuita. Aquí es gratuita, tiene sus opciones gratuitas. Entonces, algo así como Canva, que te da la opción de descargar sin tener que pagar. Gracias. Ok, a ver, voy a checar a ver por qué no funciona. Yo no sé si sea el navegador o pero sí voy a revisar porque sí sirve bastante esta página. Con relación a la segunda, creo que es un poquito más trabajosa porque habla acerca de, bueno, el siguiente tema, que es el mundo actual. Dice que el propósito, pues, es analizar los desafíos contemporáneos globales y su impacto en los derechos humanos, además de reflexionar sobre las consecuencias tecnológicas, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de los desafíos de los que hablamos hace un ratito en el contenido temático. Entonces, dice, bueno, aquí nos vamos a pasar que tendremos que elaborar un ensayo que tenga primeramente en el contenido, elegir un desafío contemporáneo de los vistos en la semana, identificar las repercusiones en del desafío en la vida cotidiana y reflexionar acerca de cómo nuestros derechos se ven afectados y cómo nos respaldan. ¿Sí? Bueno, primeramente, no debemos, aquí les hice una diapositiva, sí tiene bastante texto, sin embargo, creo que sí sería conveniente leerla, porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de un ensayo, pues hablamos de de un escrito, una narración, en donde lo más importante que nosotros tenemos que hacer, pues, es nuestro análisis, ¿no? Lo más importante, pues, es la opinión personal. Ese ensayo pues tiene tres partes que lo integran, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Entonces aquí sería conveniente que primeramente pues ustedes pues conocieran el tema del que van a hablar, investigaran un poco sobre ese tema, que es un desafío que yo podría tomar en consideración, no sé, el tema de, ¿qué será? El tema de la contaminación, ¿no? O el cambio climático. Voy a investigar acerca del cambio climático, conocer qué lo está generando, conocer desde cuándo surgió, qué consecuencias ha tenido, cómo afecta a nivel mundial el cambio climático, etcétera, ¿no? Y después, ya después de ello, pues yo voy a empezar a ver a hacer un análisis acerca del cómo me afecta, ¿no? No nada más verlo así como que, pues sí, sucede el cambio climático, ¿no? Sino también es analizar el cómo afecta, cómo cambia mi vida, cómo se vuelve un desafío para mí como persona. Entonces, aquí, al tener un ambiente cada vez menos propicio para mi vida saludable, debo de analizar si mis derechos como tal se protegen o se vulneran. Aquí, entonces, está enfocado como que en dos partes, ¿no? La primera parte enfocada al análisis del problema, pero también en una segunda parte no tomarlo como algo externo, sino ver lo que a mí me afecta, pero también debo de conocer los derechos para ver si me afectan o me benefician, ¿no? Entonces, yo lo que les sugeriría también se dieran a la tarea de investigar. Esto no está en la plataforma, lo tendrían que ustedes investigar por separado, investigar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Tiene 30 artículos, pero pues nos hablan en términos generales de la igualdad, de la libertad, de la seguridad y de la propiedad. Vamos a hacer un breve análisis de cada de estos, ¿no? Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales, toda persona tiene derechos y libertades, todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, nadie estará sometido a la esclavitud, nadie
deberá tener torturas, todos deben de tener una personalidad jurídica, todos son iguales ante la ley, todos tienen derecho a recursos ante tribunales, nadie podrá ser detenido ni preso ni desterrado, todos tenemos igualdad de ser oídos ante un tribunal, nadie puede ser acusado sin que se presuma su inocencia, toda persona tiene derecho a circular libremente, toda persona tiene derecho a salir del país, toda persona tiene derecho de buscar asilo, etcétera. Vean estas, nada más vamos a mencionar esto, ¿no? Y en la Constitución vamos a encontrar estos elementos del artículo 29, del artículo primero al artículo 30. El artículo primero nos habla acerca de que todos gozarán de los derechos que otorga la Constitución. En México está prohibida la esclavitud. La nación se compone por una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas. Nos habla acerca de que, bueno, no, hay un montón, ¿no? Pero aquí más adelante pues tenemos otros, por ejemplo el artículo tercero que nos habla acerca del derecho a la educación, el artículo cuarto que nos habla del derecho a la salud, el artículo quinto, aquí está el artículo quinto que a nadie se le podrá impedir que se dedique a la industria, a la profesión y al comercio. Entonces vemos cómo estos derechos humanos están proclamados en estos dos documentos, en nuestra Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución Federal, ¿sí? Para conocer, pues, si yo voy a, por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de, ¿qué será? De la falta de empleo, pues voy a buscar algunos artículos aquí que hablen acerca del empleo, del derecho que yo tengo al trabajo. Si yo voy a buscar en la Constitución, pues tengo que ver del derecho que habla el trabajo, del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, y ya en mi ensayo, pues ya voy a saber sobre qué voy a hablar, sobre qué protejo, sé que sobre los derechos, si se protegen o se vulneran, pero yo ya tengo pleno conocimiento de de estos dos documentos. Entonces, siempre que hagamos un ensayo, les voy a compartir un documento que me parece muy interesante. A ver, déjenme buscarlo aquí entre mis 1000 archivos. A ver, permítanme un segundito. En donde les hago un análisis, a ver si aquí está. Creo que también está aquí en internet. A ver. Aquí está, en donde me interesa que revisen cómo se hace un ensayo. Entonces, aquí en Intel les voy a compartir un documento en donde, que es de la CCH, en donde les habla acerca de cómo, del título, de la introducción, que los habla cómo de redactar el desarrollo, cómo generar una conclusión, cómo poner las fuentes bibliográficas, pero también algo muy importante que me parece que puedo ver en este documento es este ejemplo que tenemos aquí, en donde ustedes ven un ensayo que donde empieza con su título, en donde nos va señalando cada una de las partes que tiene el ensayo, donde nos va diciendo dónde está la tesis, dónde está la introducción, por qué es el desarrollo, cómo se coloca una cita textual, cómo se hace una conclusión, cómo se mencionan todas las obras que se utilizaron para la redacción del ensayo. Entonces, sí, acuérdense que un ensayo solamente es principalmente opinión personal. Si vamos a colocar alguna fuente de consulta, podemos colocar un fragmento pequeño, pero siempre de nosotros como tal debemos criticarlo. En un ensayo nosotros analizamos, comparamos, criticamos, ¿qué más? Deducimos, colocamos, ¿qué más? Eh, pues nos colocamos preguntas, nos generamos nuestras propias respuestas. En un ensayo, también aportamos experiencias personales. En un ensayo colocamos algunas, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Em, Colocamos pues también algunas cifras que hayamos encontrado en alguna fuente de como no sé,
encuestas o no sé. O sea, prácticamente el ensayo nosotros lo moldeamos, es nuestra propia forma de ver las cosas, es nuestra opinión personal y sobre todo también es un elemento en donde nosotros pues prácticamente tenemos libertad de hablar de lo que nosotros queramos. Prácticamente en este trabajo pues estaremos teniendo como tema central el, este, el desafío que ustedes elijan, ¿sí? Recuerden, un ensayo no lleva imágenes, solamente es puro texto. Como tal, perdón, las indicaciones no señalan la extensión del ensayo, pero pues yo les sugiero que, pues creo que para hacer un buen análisis, al menos unas 2 o 3 cuartillas, ¿sí? Recuerden siempre utilizar párrafos. Los párrafos llevan 1 o 2 ideas máximo. Realizar párrafos cortos. Si se dan cuenta, aquí son párrafos cortitos. ¿Para qué? Para que sus ideas sean lo más claras posibles, para que no repitan ideas, para que puedan ir dando mayor orden y mejor secuencia a su redacción, ¿sí? Y acuérdense, un ensayo no es el hecho de hacer compilado de información o tomar de aquí o de por allá, sino lo más importante es que ustedes escriban con sus propias palabras, ¿sí? A ver, paso nuevamente aquí a la sesión. A ver, Marcelina, ¿ya en alguna ocasión has hecho algún ensayo? No, profesor. Entonces estoy así como que no sé ni cómo voy a empezar. Bueno, a ver, ¿de qué tema te gustaría hablar? Como la pobreza o la desigualdad. Ok, bueno. Antes de pensar en cómo te afecta, a lo mejor tendrías que ver el entorno, ¿no? De la pobreza. A lo mejor tú pudieras comenzar en tu introducción. Acuérdate, la introducción solamente es un elemento en el ensayo en donde tú vas a dar un panorama general de lo que va a tratar tu trabajo. Pudieras comenzar señalando, la pobreza es en México, pues de acuerdo a ver, déjame ordenar mis ideas, ¿no? Bueno, pudieras comenzar hablando acerca. La pobreza, refiere a la falta de recursos económicos para acceder a una vida digna. Es por ello que este trabajo está enfocado en hacer un análisis acerca de esta situación como un desafío a nivel mundial. Posteriormente, se dan a conocer datos relevantes de la pobreza en México y finalmente la forma en que ésta afecta mi día a día y sobre todo mis derechos humanos. Hasta ahí nada más podrías hablar, ¿no? Nada más das un panorama general de lo que es la pobreza. Después, en tu desarrollo, ya empiezas a hablar acerca de lo que es la pobreza. Puedes empezar dando tu propio concepto. Acuérdate, todo debe de ser de tu propia inspiración, a pesar de que hayas investigado en diferentes fuentes de consulta, ¿no? Puedes comenzar señalando acerca de cómo surge la pobreza, cómo se da la pobreza a nivel internacional, la pobreza con relación al trabajo, con relación a lo que puedes comprar, a lo que te alcanza. ¿Qué más? Pues puedes señalar, no sé, indicadores de pobreza en México, cuántos pobres hay en México, los tipos de pobreza que existen, y después a lo mejor puedes hablar acerca cómo esto te afecta, ¿no? No sé, actualmente soy una persona que a raíz de la pandemia perdió su trabajo. Esto ha generado que actualmente no tenga los suficientes recursos para poder satisfacer mis necesidades básicas, tanto de alimentación, de mi familia, de educación, y los recursos que tengo actualmente no me alcanzan para X cosa. De tal manera, y tomando en consideración la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que nos dice que toda persona debe vivir con dignidad y con acceso a estos servicios XX, considero que en mi calidad de vida estos derechos se vulneran por tal y tal motivo. Entonces ahí viene, no nada más es ver como que la pobreza que sucede en el exterior, sino también ver cómo nos está afectando a nosotros o a nuestra familia y sustentarlo tomando en consideración la Declaración Universal y también la Constitución. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, Como, un poquito. como, Entonces voy a agarrar fragmentos o voy a ver sobre los artículos mencionados que están ahí y de ahí agarro información para ponerla en el ensayo. ¿Estoy en lo ajá, correcto? así, o sea, acuérdate, si tú vas a copiar si tú a copiar un, un artículo de, por ejemplo, un párrafo de, no sé, de X, la Declaración Universal, o si tú vas a tomar un fragmento de lo que dice la Constitución, acuérdate de poner de manera inmediata la cita correspondiente, de dónde lo tomaste, en formato APA, para que no se considere como plagio. O si no, pues ya tú lo escribes con tus propias Con palabras. mis propias palabras. Ajá. De preferencia, pues de acuerdo a lo que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los hombres deben de tener como una cierta calidad de vida. Puedo apreciar que en este caso este derecho en mi persona y mi familia se vulnera por tal y tales motivos. Así, de esa manera, pues ya no habrá problema así de plagio. ¿Por qué? Porque ya lo estás citando a pesar de que lo redactas con tus propias palabras, pues ya estás mencionando de dónde obtuviste la información, ¿no? Entonces, sí sería conveniente que partieras de lo general a lo particular, o sea, cómo se da a nivel general la pobreza como un desafío, y después a lo mejor pudieras hablar de la pobreza, cómo se da la pobreza en tu comunidad y finalmente cómo te afecta a ti. ¿Sí? Bueno, Sí. pues eso sería todo con relación al día de hoy. La siguiente sesión, el día viernes, estaríamos hablando, pero profundizaríamos en este tema, que es el que me interesa, porque el tema, el proyecto final es un ensayo, precisamente. El proyecto ya integrador de la semana que viene, pues es un ensayo en donde pues prácticamente volveremos a retomar esta parte de los desafíos y esta tarea como que es pues el preámbulo de lo que viene a continuación, ¿no? Entonces sí me interesa que les quede bien claro que es un ensayo, cómo lo deben de hacer y la próxima, ahorita les voy a compartir en un rato más una, un documento que elaboré en donde hago, así como el ejemplo que les mencioné hace ratito, en donde les comparto un ensayo, pero en ese ensayo ya les voy clasificando bien qué es lo que hace el autor, cómo lo narra, qué recursos coloca, en dónde colocó la introducción, en dónde el desarrollo, en dónde la conclusión, cómo cita, sobre qué reflexiona, qué compara, qué contrasta, qué investiga, para que también esa sea una forma también de redactar. ¿Sale? Bueno, Sí. pues no sé si tengas alguna otra duda, algún comentario que hacer. No, gracias. ¿Segura? Ok. Bueno, entonces, mire, ya para la siguiente sesión, pues nada más procura darle una leidita así, de una leída rápida a lo que son las indicaciones, revisa los desafíos de la semana, y cómo revisa también, si ya tienes un tema en específico, ya lo elegiste, investiga un poco sobre ese tema, investiga en la Declaración Universal. No es tan larga, son 30 artículos, son como unas 6 hojitas nada más para leer. Y en la Constitución, ¿qué tratan sobre ese tema? Y ya podemos enfocar tu trabajo un poquito más a darle una mejor forma y sobre qué aspectos vas a tratar. ¿Vale? Bueno, ok, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues a los que ven la sesión grabada, pues recuerden que con toda confianza pueden ponerse en contacto con su servidor para cualquier duda o comentario. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelina, por haber estado presente en la sesión. Te espero ya el día viernes
Y pues a los que ven la sesión grabada, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el horario en que la vean, ¿sí? Pues que tengan un excelente inicio de semana número 3 y les recuerdo que no dejen de realizar sus actividades formativas porque pues sí tienen peso sobre su calificación. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Bonita tarde. Gracias, igualmente, Marcelina. Cuídate mucho. Gracias, profesor.